Bien, vamos entonces a comenzar nuestro último encuentro de estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, como siguiendo el ejemplo de Jesús, según dice el Evangelio según San Lucas. Como era su costumbre, fue a la sinagoga, le pasaron el rollo del profeta Isaías y lo leyó ahí frente a la comunidad. Nosotros también, ojalá se pueda decir siempre de nosotros lo mismo. Como era su costumbre, como es su costumbre, como es nuestra costumbre, abrimos la palabra del Señor para poder comenzar nuestra clase, para poder discernir alguna decisión, para poder empezar el día, para poder terminar el día, etc. En la presencia de nuestro Padre Providente, le pedimos que nos envíe su Espíritu para conocer su palabra, para poder hoy día cerrar este proceso, o esta etapa, mejor dicho, porque el proceso de la palabra de Dios siempre es continuo. Uno puede terminar un curso, pero la idea es quedar con una cierta, quedar como con el bichito, quedar con gusto a poco y uno poder seguir profundizando. Siempre la palabra de Dios va a tener algo nuevo que comunicarnos, por eso nunca se agota el tema. Bueno, comencemos iluminándonos con la palabra del Señor en el capítulo 28 de los Hechos, desde el versículo 23. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le señalaron un día y vinieron en mayor número a donde se hospedaba. Él les iba exponiendo el reino de Dios. Les hablaba de Jesús e intentaba convencerles, basándose en la ley de Moisés y en los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Unos creían lo que decía, otros en cambio permanecían incrédulos. Cuando en desacuerdo entre sí mismos ya se despedían, Pablo dijo esta sola cosa: con razón habló el Espíritu Santo a vuestros antepasados por medio del profeta Isaías. Ve a encontrar a este pueblo y dile: escucharéis bien, pero no entenderéis; miraréis bien, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los cure. Sabed pues que esta salvación de Dios ha sido ofrecida a los gentiles. Ellos sí que la escucharán. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. Con la misma valentía, con la misma serenidad, con la misma libertad que San Pablo, tal como Lucas, o al menos ha llegado a nosotros, ha terminado la obra de los Hechos de los Apóstoles. Le pedimos al Señor que también a nosotros nos dé esa libertad, esa calma, esa conciencia limpia, tranquila, para poder siempre, a tiempo y a destiempo, con calma, como dice la palabra del Señor, sin estorbo alguno, poder siempre proclamar su palabra. En sus manos una vez más nos colocamos, nos abandonamos y ofrecemos nuestro trabajo de esta tarde. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy día estoy voy a estar un poco más movido, más de pie, porque, última clase, día primaveral, día con un poco más de calor, al menos aquí en Chile. Y vamos a tocar un tema que en cierto modo ya ha ido apareciendo en las clases anteriores, solo que ahora como que lo vamos a ordenar o lo vamos a condensar en la exposición, que es el tema de los ministerios. Ministerio, lo vamos a ver más adelante, es palabra griega, como la mayoría de las palabras que surgen del Nuevo Testamento y que hasta en la actualidad ocupamos en la iglesia. Viene del griego, como digo, y significa servicio. El ministro es un servidor. Interesante reflexión incluso política o social podríamos hacer de esto. Los ministros de Estado son servidores del Estado.
son servidores de la ciudadanía, son servidores del pueblo, del país donde cada uno está, de la patria. Una bonita reflexión podríamos hacer a propósito de eso. Por lo mismo, vamos a hablar entonces de los distintos servicios que el Espíritu Santo ha ido suscitando en la iglesia y que han quedado consignados claramente en el libro de los Hechos. Y por supuesto vamos a comenzar viendo cada uno de estos ministerios que van a aparecer clasificados, podrían aparecer otros. Uno va a las cartas paulinas o a otros textos del Nuevo Testamento y va a encontrar otros ministerios también que a lo mejor yo no voy a exponer aquí. Por supuesto que están. De hecho, el mismo San Pablo, la carta a los Corintios, habla que hay diversidad de carismas, diversidad de ministerios. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y cada parte del cuerpo va desarrollando una función propia, así también los cristianos. Ninguno es mejor que el otro, ninguno es superior al otro, son distintos y entre todos forman un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Pero aquí, para no desviarnos, vamos a ver los más tal vez emblemáticos, los más conocidos, los que aparecen con más frecuencia y más claridad en los Hechos de los Apóstoles. Principiando el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 24 y siguientes, dice: entonces oraron así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio del apostolado. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Cuando la comunidad ya no tuvo a Judas, según cuentan los mismos textos bíblicos, era necesario volver a conformar la comunidad de los 12. No podían quedar 11, tenían que ser 12. Vamos a ver por qué. Y entonces se elige a Matías, apóstol. Por lo tanto, lo primero, por así decirlo, si quieren ponerle un título o clasificarlo, ministerios comunitarios. El primer tipo de ministerio, el primer tipo de servicio, que no se nos olvide de eso, es el ministerio comunitario. Y se funda principalmente el ministerio de los 12 apóstoles, la comunidad de los 12, que a su vez es, seguramente ustedes ya lo han leído, lo han escuchado, lo han estudiado alguna vez, que sean 12 apóstoles tiene directa relación con las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel, como colectividad, como comunidad, no solamente porque Jacob o Israel tuvo 12 hijos, que son desde ahí la fundación del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Además de eso, por supuesto, hay toda una institucionalidad en el grupo de los 12, de las 12 tribus de Israel, una institucionalidad que, entre otras cosas, está marcada por el servicio. Una vez por mes lunar, según el calendario judío, una de las tribus estaba a cargo del servicio del resto, no del servicio de ir a hacer el aseo a la tienda o de tener que alimentar al resto de sus parientes, sino que para ciertas actividades, ciertas ocasiones o ciertos acontecimientos que podían ocurrir en la colectividad, en el pueblo, bueno, por mes se iban turnando y iban pasando a las 12 tribus en ese servicio. Lo que entonces nos hace concluir, desde el punto de vista espiritual, pastoral, bíblico, que los 12 apóstoles, la comunidad de los 12, es también heredera de ese servicio y está al servicio de las otras comunidades. Por eso es que, en definitiva, no solamente el ministerio o el servicio de las demás iglesias se funda o se cimenta en el ministerio de los 12, sino que además gozan de la coordinación, si así se quiere llamar, de la comunidad de los apóstoles. Empezando en la primera generación cristiana, los apóstoles, luego sus sucesores, que al menos en la tradición de la iglesia católica, o la iglesia, si quieren ustedes más técnicamente, la iglesia cristiana de tradición católica romana, como dicen los especialistas en ecumenismo, sus sucesores serían los obispos en la actualidad. Bien, por esto mismo que les acabo de explicar, la comunidad de los 12 apóstoles, o el ministerio del servicio de los 12, como herederos de las 12 tribus de Israel, son entonces fuente de otros servicios. A partir de aquí surgen otras iglesias, a partir de aquí surgen otros ministerios, a partir de aquí surge también cómo las otras comunidades van ordenando su vida, su ministerio. Están llamados entonces, como pueden ver ustedes en la proyección, para dar testimonio de la Pascua de Cristo. Esa es la función. Los apóstoles acompañaron a Jesús desde su bautismo hasta su resurrección.
Incluso, según algunos textos, el mismo Hechos de los Apóstoles comienza así: después de la resurrección hasta la ascensión. ¿Esa es la misión del apóstol? Esa es. Pero no es solo esa, sino que además de ser, de ser testigos y por lo tanto dar testimonio, el testimonio fiel de lo que han visto y oído, además hay otras funciones que van relacionadas con lo que hemos visto aquí más arriba: los otros servicios, la coordinación de las otras comunidades y además un montón de cosas que, si quieren ustedes, más bien prácticas, domésticas, que tienen que empezar a atender. Es así el caso que en el capítulo 6, no me acuerdo que lo vimos en clases anteriores, la elección de los diáconos, la comunidad helenista, que se quejaba que algunos desatendían a sus viudas, a sus huérfanos, por darle preferencia a las que vienen del mundo hebreo. Entonces se elige a otro grupo de servidores que los atiendan. Pero el argumento, y lo encontramos en el texto bíblico, es para no abandonar el ministerio. Es decir, vuelvo atrás, lo fundamental es dar el testimonio de la pasión, muerte, resurrección y ascensión o glorificación de Cristo. Para esto han sido reunidos, para esto fueron llamados, para esto fueron convocados, esta es su vocación principal. Que por supuesto van apareciendo servicios, tareas que son importantes, claro que sí, pero lo fundamental es esto. Para eso entonces surgen nuevos ministros, nuevos servidores. Surge el ministerio de los diáconos, esos 7 elegidos para atender las mesas. Entonces son los que llamamos diáconos. Pero no solamente, como surgen del ministerio de los apóstoles, como surgen del ministerio del testimonio de la Pascua del Señor, no solamente su servicio es atender las mesas, sino que también están llamados a proclamar la palabra y a bautizar, como queda expuesto sobre todo en el capítulo 8 del libro de los Hechos, el episodio cuando Felipe, luego de la persecución, es arrebatado por el Espíritu y aparece en otro lugar que él desconoce y comienza entonces, vamos a ver el texto más adelante, comienza a evangelizar, termina bautizando y el Espíritu luego lo guía a otra parte. Por lo tanto, los diáconos, Felipe por ejemplo, el ejemplo de él, que nos sirve para graficar esto, no solamente está llamado a servir las mesas, a atender en caridad a la comunidad, sino que también a proclamar la palabra y a bautizar. Lo mismo Esteban, primer mártir de este mismo grupo, emblemático de este grupo que está puesto ahí, como hemos dicho tantas veces, para el ideal, para conocer cómo debiera ser el ideal de cristiano. El mismo Esteban entonces termina martirizado y en su propio martirio sigue proclamando la palabra de Dios, sigue diciendo que Jesucristo es el Mesías, sigue diciendo que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, no solamente los apóstoles, el grupo de los 12, o estos diáconos, el grupo de los 7, como los hemos llamado durante este curso, son de parte de este grupo ministerial, llamámoslo así. Aparecen también otros personajes como Judas y Silas, que son dirigentes de la comunidad, que están precisamente al servicio de la comunidad para coordinar ciertas tareas, para guiar en ciertos asuntos a la misma comunidad. Y aparece también otro grupo, que en algún momento son nombrados los presbíteros. Si mal no recuerdo, se han dado varias etimologías, pero la más como aceptada, o la más, sí, bien digo aceptada, es que, perdón, el significado de la palabra presbítero es anciano. Son los ancianos de la comunidad. No solamente en el sentido de tener más edad, o tener canas, o tener arrugas, o estar con achaques, sino que más bien por el tema de la sabiduría, la ancianidad o la experiencia de vida como sinónimo de sabiduría. Esos son los presbíteros, que también son coordinadores, animadores de las comunidades, como por ejemplo, vamos a ver el ejemplo ahí que tal vez los presbíteros